¿Saben este tema cómo me estresa? Es un tema delicado. ¿De qué estamos hablando? De en qué momento hablarle a nuestros hijos, en mi caso a mis hijas, de SEXO, ¿ok? Y no digo la palabra, hay que hablar las cosas como son, pero no digo la palabra para que no nos vayan a cancelar nuestro video, ¿verdad? Pero en qué momento hablarles de cómo va a cambiar su cuerpo, de lo que les va a pasar física y emocionalmente, en qué momento hablar del abuso, saber decir que no, saber que sus partes, cuáles son sus partes privadas, cómo se llaman, y que nadie te puede ver tus partes privadas y te puede tocar, ¿sí me entiendes? O sea, porque cada vez hemos escuchado más temas de abuso, no nada más aquí en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Y por eso es que son temas que se tienen que hablar con nuestros hijos. Porque si no saben, va a decir, pues no. Dicen que el 90% de los abusadores son personas conocidas y familiares de los niños o de las niñas. Entonces, ¿por qué creo que es tan importante hablar de esto? Para evitar temas tan delicados como este, para evitar que sucedan. ¿Qué pasa? A mí, nadie, nunca, ni mi mamá, ni mi papá, nadie me habló de esto. Nadie. Es que siento que antes el tema era todavía más tabú. Si de por sí ahorita a mí, yo nada más pensar en eso y pensar que me tengo que sentar y hablar con mis hijas, no saben cómo me cuesta trabajo. Pero, por ejemplo, tengo amigas en su caso argentinas, que son como más open mind, como más abiertas, ¿no? Yo desde chiquitita les hablo y les digo qué es y cómo se llama, y que sí, que no, y así, abierto, y si tienen dudas que vengan y me pregunten. Pero siento como que yo vengo de México, es diferente. Les digo, a mí, mi mamá nunca me habló de esto, ni cuando me iba a casar. O sea, imagínate. Entonces fue siempre un tema tabú. Y es más, y tú hablas con ella, y de hecho mi mejor amiga, Benu, mi mejor amigo, Benu, que le mando un beso, mi mamá siempre le hace burla a mi mamá de que, Pichis, ¿por qué no quieres hablar de ese tema? Ay, no, a mí me pone nerviosa. O sea, hasta la fecha mi mamá le pone nerviosa hablar de eso, ¿no? Entonces ahí les pongo cómo era antes, les demuestro cómo era antes, pero cómo hoy yo quiero hacer las cosas diferentes porque vivimos en un mundo diferente. Siento que ya es momento, ya que tiene 11 años, Emi y Pau tienen 5, hay un rango de edad largo, pero lo que sí puedo hablar con ellas es decirles, dentro de poco su cuerpo va a cambiar, se van a convertir en mujeres. ¿A qué edad? No lo sabemos. A mí me pasó a los 13. Entonces normalmente eso se hereda. Ya aquí, ya no te falta tanto para que eso pase. Y como les dije al principio, respetarse a ellas y saber de qué forma los demás las tienen que respetar. Así que no es un tema que yo soy experta, estoy buscando ayuda, estoy leyendo libros. Dicen que leer libros y enseñarles, hay libros para niños, para cuando les platiques de esto, o hay psicólogas que te ayudan a explicar esto. Entonces, ¿a qué voy? Que si ustedes tienen tips de cómo lo hablaron con sus hijos o con sus hijas, bienvenidos. Por favor, voy a leer todos los comentarios porque me interesa muchísimo este tema. Ya no quiero sufrirlo. Quiero como soltarlo de la mejor forma, de la forma más cariñosa, pero ya, soltarlo de mí, que mis hijas estén enteradas de todo y tengan la confianza de acercarse a mí a hablar de cualquier tema. Please, pido su ayuda.